Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy os voy a contar la parte 1 de 2 de mi experiencia con la disciplina positiva. Así que si este vídeo te interesa, no lo dudes. Suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Como espero que ya sepáis de mí en todo este tiempo, desde que el primer año que entré en la docencia en educación secundaria, yo me di cuenta de que la formación y experiencia como alumna previa, ¿no? Y la formación que yo tenía no me servían, no valían para las realidades de las aulas y del alumnado de hoy en día. Y decidí que tenía que empezar a formarme, a autoevaluarme y a mejorar como docente, básicamente por tener una docencia más útil y más a gusto con mis estudiantes. Entonces he hecho varias cosas. La primera y más importante es este canal de YouTube que utilizo para hacer clase invertida. Y luego empecé también a buscar métodos de manejo de la clase que no fueran basados en el miedo, porque al final, y en la amenaza y en el castigo, porque al final son sistemas cortoplacistas. Funcionan muy bien en el momento, pero no te van a dar resultados a largo plazo ni al medio, y de hecho van a acabar dando resultados negativos al medio y a largo plazo. Aunque la sociedad, por desgracia en general, suele funcionar mediante el miedo a una multa, pero en adolescentes no es exactamente lo mismo. Entonces yo dije, vale, esto una vez más no funciona, tengo que hacer algo. Entonces hace ya varios años, 3 años, 4 años, yo seguí unos youtubers y sacaron una serie de cursos, y entre ellos estaban los cursos de cómo mejorar tu ambiente en clase, el manejo de la clase, etcétera, etcétera. E hice alguno. Os voy a dejar toda la cajita de todo, de la información, ¿vale? Y era muy útil, fueron buenos consejos de cómo acercarte a tu alumnado, de cómo ser una persona, pues es como crear un ambiente de clase de más cohesión, etcétera. Pero había un problema con ese sistema. Bueno, había dos. Uno era que también se basaba mucho en ir como más allá de tu docencia. Por ejemplo, ellos iban a los partidos de fútbol de sus alumnos los domingos y cosas por el estilo. Y no sé si es que eso es muy americano o qué, porque eran americanos, pero porque a lo mejor era el equipo del instituto, que es otra filosofía, ¿no? Pero era algo que yo en ese momento pues no podía dar. Y luego aparte no puedes hacerlo con 30 alumnos, puedes hacerlo con 1. Y luego aparte ellos tenían muchos sistemas que se podían hacer porque tenían un aula para ellos y son los alumnos los que rotan. En cambio en España el sistema mayoritario es que los alumnos son los que están en el aula y los profes los que rotamos. Entonces no puedes tener tantas cosas ni llevar tantas cosas porque no puedes llevarlo todo de una clase a otra, bastante ya con llevar los libros y todo. Así que, bueno, pues fue un éxito relativo, ¿no? Me mejoró, de hecho el sistema de calendario, y que luego lo he evolucionado en los puntos en el aula virtual, viene de ahí, pero poco más. Sí que es cierto que con los terceros de la ESO, que el año que viene serán cuartos de la ESO, con los que he estado estos 3 años, sí que he llegado a alcanzar esa relación, pero ha sido a base de tiempo, de ver que yo me preocupaba por ellos, que intentaba mejorar por ellos, que intentaba hacer las clases más amenas para ellos, y entonces han acabado respondiendo. Pero ha sido después de 3 cursos, ¿vale? Y yo estoy intentando buscar soluciones que sirvan para al menos un curso, porque no siempre vas a repetir con los mismos alumnos, pero yo quiero estar siempre a gusto con mis alumnos en clase, ¿no? Entonces, buscando y buscando, llegó a mi vida la disciplina positiva.
La encontré en la versión familia en internet, pero luego he descubierto que tiene más vertientes. ¿Qué es la disciplina positiva? Después de todo este preámbulo de por qué he llegado aquí. La disciplina positiva es una rama pedagógica que se basa en la pedagogía adleriana, que desarrollan en los años finales de los 80, si no estoy equivocada, en los años 80, Jane Nielsen y Lynn Lott, y va sobre, esta es mi visión, mi explicación sobre la disciplina positiva, ¿vale? Va sobre el respeto mutuo y sobre todo para mí la responsabilidad y el sentido de pertenencia. Estas mujeres desarrollan toda su psicología y pedagogía entre los años 80 y 90 y funciona tan bien que es que he movido la cámara y ahora creo que no está igual el plano. Bueno, decía, funciona tan bien que se ha extendido mundialmente. Existe la Asociación Americana de Disciplina Positiva, la Asociación Española de Disciplina Positiva, y pues la verdad es que ha crecido mucho la disciplina, ¿no? Como la disciplina de la disciplina positiva, quiero decir. Para mí la diferencia no es que no haya límites, ¿vale? O sea, respeto tendría que haber siempre entre los profesores y los alumnos. Creo que a veces somos más los profesores los que faltamos el respeto a los alumnos que los alumnos desde un principio a los profesores. Otra cosa es que si tú no les tienes respeto a tus alumnos, ellos acaban perdiéndote el respeto a ti. Y no tiene que ser insultarles ni nada de eso. Puede ser cosas como nunca tenerlos en cuenta, o por ejemplo, ves a un alumno en el pasillo y ya estás interrogándolo, ¿dónde vas? ¿Al baño? No sé qué, ¿por qué? Es como ese continuo cuestionamiento de tu alumnado. Puede ser no escucharles ante un problema. Hay muchas formas, ¿vale? Y tú no puedes pedirle a los alumnos que te respeten si tú no les estás respetando a ellos. Eso como básico en cualquier sitio, ¿no? Y luego, con respecto a la responsabilidad como alumnos, para mí tiene mucho que ver con el sentido de pertenencia, como decía. ¿A qué me refiero? Si un alumno se siente parte de su clase, parte de su centro, se va a esforzar más porque que las cosas vayan bien, porque el grupo esté bien. Esto se ve muy bien en la sociedad japonesa, que tiene muchas otras cosas malas, pero en los animes se ve maravillosamente bien cómo los alumnos se sienten parte de su clase, parte de su centro, se preocupan en que su clase siempre esté limpia, siempre esté a la que mejores notas tiene, hasta un nivel enfermizo, pero cuando hacen competiciones entre clases, por ser siempre la clase más prestigiosa, la clase ganadora, cuando hacen competiciones entre centros, igual. Y de hecho es un orgullo pertenecer a un grupo social en Japón, y perderlo puede llegar a acarrear problemas psicológicos muy graves para ellos. Entonces, sin llegar a este extremo, pero creo que es el ejemplo perfecto. Un niño se implica si se siente parte. Ya. Entonces, para mí esto es como lo fundamental de la disciplina positiva. Luego, disciplina positiva no aparece como disciplina positiva en el aula exclusivamente. Hay como 4 grandes ramas de la disciplina positiva, que son disciplina positiva en familia, que es la que más vais a encontrar por internet, disciplina positiva en el aula, disciplina positiva en empresas, que esta me parece muy interesante, y disciplina positiva en pareja. Claro, me voy a centrar en disciplina positiva en el aula. Entonces, otra cosa que hice una vez que descubrí esto fue, por supuesto, formarme. Como siempre lo digo, formación y formación. Formación pagada por mí, por supuesto, Entonces, como los cursos, los de disciplina positiva, las asociaciones de disciplina positiva son muy restrictivas con respecto a quién puede dar su formación, porque si no se les va a acabar el negocio, básicamente, Y antes de decidirme, porque los cursos son caros, ahora hablaremos de ello, decidí hacer un mini taller informativo con Orienta 360, que es una plataforma de cursos y talleres online, que me costó pues poco, no sé si fueron 18 euros y era un fin de semana, unas horas y tal. Y aquella formación la dio Alejandro Vaquero,
cuyo perfil en Instagram es Cerebro y Educación, es profe, y él había hecho ya la formación de disciplina positiva a secas. Y después hemos coincidido, además, fue muy curioso, en el curso de disciplina positiva en el aula. Entonces, bueno, a mí me permitió conocer la experiencia de Alejandro y decidirme a sí hacer la formación de disciplina positiva en aula de la Asociación Española de Disciplina Positiva, que vale la friolera de 400 euros. 300 y pico si coges early registration, pero si no son, o sea, registro temprano, pero si no son la friolera de 400 euros. Claro. Luego esto tiene sus beneficios, ¿vale? O sea, si empiezas a restar, por ejemplo, después del curso te regalan una membresía de 1 año de la asociación, te permiten usar sus iconos, publicitan tus talleres, etc. Y luego, si pagas un poco más de esa membresía, puedes formarte para ser formador, ¿vale? Porque necesitan formadores, sobre todo, no solo de disciplina en familia, que ya hay más, pero de otras disciplinas, en plan empresa, aula y tal, no hay tantísimas. Entonces buscan a personas que quieran participar en la asociación activamente y tal. Además de la membresía, que también la membresía no solo te permite usar sus logotipos y su, digamos, como respaldo, también te dan todo el material que se puede comprar en la web, que os lo dejaré, con el libro y todas las fichas, etcétera, etcétera, de disciplina positiva. Y luego te da acceso a una serie de vídeos y tal. Con ejemplos vivenciales con profesores de las dinámicas que vienen en el libro. Claro, si tú vas restando, pues ya a lo mejor nos hemos quedado en 200 y pico euros, ¿no? Y sigue siendo un curso caro, pero para mí ha merecido la pena. No voy a seguir más allá con el tema de formación, me encantaría, pero no tengo tiempo. Empiezo un nuevo proyecto, digamos, en mi centro, y voy a estar dedicada a él y ya está. Entonces, para terminar este vídeo, porque habrá una segunda parte con las herramientas que yo uso, os quiero contar un poco así en general lo que yo he vivido y por qué pienso que es útil sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, en esta formación que hice, que la hice con Nuria Rodríguez Font, fue online. Las hay presenciales, que son el fin de semana, mañana y tarde, sábado y domingo completos. Suelen hacerlos en las ciudades principales, en Madrid había, pero en aquel momento estaba mudándome y no me venía bien. Y al siguiente curso que hubo era online, entonces lo hice online. Online son 3 horas, martes y jueves, durante 3 semanas. Y lo guay de esta formación es que es todo vivencial, ¿vale? En el sentido de que no es algo teórico, como muchos otros másteres y otras cosas, sino que es práctico. Coges el libro, abres el libro, lo van dividiendo y se hacen dinámicas. Aunque sea online, lo tienen súper bien organizado y entonces haces dinámicas para aprender a hacerlas después con tus alumnos. Porque la cosa es que te están enseñando a cómo enseñar a tus alumnos a meterlos en el mundo de la disciplina positiva. Y la verdad es que era un ambiente muy guay, éramos solo 9. Había algunas chicas de Sudamérica, el resto éramos españolas y luego Alejandro. Y fue una experiencia muy bonita porque te encuentras con gente que con el mismo camino que tú, ¿no? Que de repente ha dicho, esto no funciona, hay que cambiar. ¿Cómo puedo cambiar? Este es un camino, voy a seguir este camino. Y es muy bonito porque pues al final coincides mucho con tu forma de pensar, con esa gente y tal. Con respecto a la implantación en la escuela, ¿no? En tu centro, esto vale desde infantil hasta secundaria, incluso universidad valdría, pero bueno, no es quizá ya necesaria, ¿no? Yo la voy a usar con adolescentes, que es con lo que yo trabajo en la escuela secundaria, la educación secundaria, y hay 2 formas de implantarla, bueno, 3. Yo voy a usar píldoras, ¿vale? No me planteo, no voy a ser tutora, no me planteo implantarla en mi clase como tutora este año, porque podrías hacer cosas sueltas como yo quiero hacer, que obviamente el resultado va a ser menor, pero funciona, ya os lo digo, ya lo he hecho este año. Puedes hacerlo como tutora en tu clase, con tu tutoría, con una clase durante el año completo, o puedes hacerlo como centro. La experiencia de disciplina positiva es que si la haces como centro entero, es decir, formas a todo tu profesorado, que en un centro privado es más fácil de hacer que en un centro público, porque en un centro público cada profe hace lo que le sale. Y ya. Y no le vayas a decir cómo tiene que hacer las cosas.
En un centro privado sí puedes jugar más con la línea didáctica que quieres marcar, ¿no? Simplemente es por eso. Pero bueno, si te encuentras con un claustro que es favorable a, pues adelante. Tú, formaos todos, Disciplina Positiva hace formaciones en centros, van pagando y pues merece la pena. Si haces Disciplina Positiva a nivel de centro, verás resultados en torno a los 3 años, a nivel de centro, ¿eh? Si haces Disciplina Positiva en tu aula, puedes ver resultados en ese mismo curso escolar. Cuidado, digamos como que normalmente los profesores nos podemos encontrar en 4 formas de trabajo. Lo normal en cuanto a rigidez y amabilidad, ¿no? Un profesor nada amable y muy rígido, que sería el tradicional de siempre, en base al miedo, en base al castigo, etcétera, etcétera. Y el caso contrario, que es un profesor muy amable y sin límites ni nada. De hecho, a mí me suele pasar que voy de uno a otro, ¿no? En plan, llego al principio de curso, soy muy rígida, muy seria, o de lo típico de hasta diciembre no sonrías. O al revés, eres amable al principio, los niños se te desmadran y entonces te vas al rígido. O ya has visto que los tienes sujetos y entonces dices, venga, ya puedo soltar la cuerda. Y entonces te vas al otro. Y vas todo el rato para arriba, para abajo, los niños se vuelven locos al final porque no hay ninguna consistencia ni nada. Luego hay otros 2 casos. El de la disciplina positiva, que sería el profesor amable pero firme, ¿vale? Y el caso que solo se da en caso de que te encuentres con un profesor o una profesora que tenga probablemente depresión y no se haya dado de baja todavía, que no hay ni orden ni amabilidad, ni firmeza, ni nada. No hay nada, es caos, ¿vale? Entonces, bueno, la cosa es pasar de la mayoría de los profesores estamos aquí o muy rígidos o muy demasiado amables y con pocos límites, conseguir encontrar el equilibrio entre amable y firme. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que no es que no haya límites hay. Y si los límites se pasan, va a haber consecuencias. Es decir, 2 niños se pelean en el recreo, eso es, y se pelean mucho, eso puede llegar a ser una expulsión en cualquier sitio, punto. Un parte, etcétera, etcétera. La cosa es que la forma en que tratas el conflicto hace que el alumnado se sienta parte de. Y además no solo se trata de buscar consecuencias, que es el eufemismo para hablar de castigos, ¿vale? Esto yo así, soy muy cínica para esto, ¿eh? Ahora todas las consecuencias naturales, no sé cuántas, son castigos, punto. Aunque bueno, las consecuencias naturales sí son consecuencias naturales, pero si son consecuencias a secas, son castigos disfrazados de pedagogía bonita. Y la disciplina positiva va más allá, va a buscar soluciones. ¿Cómo podemos hacer para que esto no vuelva a pasar? Pero, ya sean las normas, es decir, ya sean los límites, ya sean las consecuencias o ya sean las soluciones, no las impones tú a tu alumnado, sino que las pactas con ellos. De modo que cuando ellos crucen ese límite y tengas que poner una consecuencia, ellos la acepten de mejor grado porque ellos lo han elegido. Y que si cruzas un límite, porque todos nos equivocamos y los niños están aprendiendo y el error no es negativo, el error es una oportunidad de aprendizaje. Obviamente hay niños que se equivocan y no saben lo que están haciendo, son niños, son adolescentes, son impulsivos, son lo que sea. Todos tenemos derecho a equivocarnos y todos tenemos derecho a aprender de nuestro error. Y entonces, en vez de buscar consecuencias, que si es muy grave tiene que haberlas en ese momento, no podemos saltarnos las normas de disciplina de los centros, lo que hay que aprender es a buscar soluciones para que ese error no vuelva a ocurrir. Y esas son como las claves de la disciplina positiva que estoy intentando transmitiros en este vídeo. El respeto, la pertenencia y la solución. Entonces, todo esto se suele tratar, que hablaremos en el próximo vídeo, en la parte 2, con herramientas como la asamblea. Pero es una asamblea un poco especial. Entonces, en asamblea se pactan todas estas cosas, se hablan todos los conflictos, etcétera, etcétera. Y se buscan todas las soluciones. Aparte de eso, bueno, pues hay algunas herramientas más que os quiero contar, pero la cosa es que al final tú creas un clima en tu aula de confianza, de autonomía en la resolución de conflictos. No dependen tanto del profesor o de la jefatura de estudios o la tutoría para resolver sus conflictos. Y entonces al final los conflictos van bajando, la tranquilidad en la clase va subiendo y poco a poco vas a alcanzar esa sensación de tranquilidad, de pertenencia y de responsabilidad y de respeto mutuo. ¿Qué pasa?
que aquí es donde iba yo, de los profesores y tal. Hay un momento en que vas a estar probablemente, ya seas profe de rígido o profe de sin límites, vas a estar rotando un poco de uno a otro y hay un tiempo que puede ser un trimestre perfectamente de un poco infierno, porque los niños están acostumbrados, por desgracia, a rígidos o sin límites, y es lo que hay. Entonces, cuando de repente, y esto me ha pasado a mí, les cambias el paradigma, al principio no saben muy bien dónde están, y hasta que ellos acaban aprendiendo las herramientas, porque tienes que enseñárselas. Obviamente en secundaria es más rápido que en primaria, a lo mejor en primaria necesitas 2 años para que esto salga, o en infantil. Cuando les hayas enseñado las herramientas, todo saldrá solo, pero en ese intermedio va a ser caos. Y va a haber días que tú vas a decir, esto no funciona, me están tomando el pelo. Porque para esto se ha visto que para que haya un cambio de comportamiento al positivo, primero van a ir a lo más fondo del negativo, ¿vale? Y esto os lo aviso. Entonces, no desistáis al segundo día que veáis caos. Aguantad un poco más, aguantad un trimestre, que empezaréis a ver resultados. Y dicho esto, creo que he hablado de todas las consideraciones principales que quería hablar sobre qué es disciplina positiva, sobre la formación que he hecho y sobre mi experiencia así general. Y en el vídeo que viene os quiero contar las herramientas que he usado y qué resultados he obtenido con esas herramientas. Así que si hasta aquí tenéis cualquier duda, cualquier comentario, lo que sea, lo dejáis en la cajita y por supuesto nos vemos pronto.